Bien, entonces, todos estos peligros nosotros tenemos que tener claro para identificarlos y después estudiarlos, ya que el desastre va a ser consecuencia de la presencia o potencialidad de un peligro o una amenaza que tenemos que prever. Porque si no lo conocemos, no los identificamos, no podríamos entonces hacer actividad de prevención, menos de reducción. Es importantísimo entonces, colegas, amigos, que desarrollemos una expertise en la identificación, clasificación de los peligros y las amenazas. Ahora, siempre que hablamos de un peligro, hablamos de una probabilidad. Cuando yo le dije potencial, es quiere decir que puede pasar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que Buenas llegar... noches. Buenas noches. Buenas ¿Algún noches, comentario? ingeniero. Sí, si se puede hacer una consulta, ingeniero, antes de repente que se continúe un poquito más, una duda, ¿Ya? o al término, o usted lo va a indicar las preguntas. Sí, sí. Ya, ingeniero, con respecto a la parte de los peligros antrópicos, Ajá. ¿no? Me mencionó básicamente eso convendría a los ITSE, inspectores ITSE, ¿no? Sí. Pero de repente, pues no sé, trataríamos de repente en una minería, en una mina, de que están, por ejemplo, haciendo voladuras y está próximo, pues, de repente a un centro poblado en la cual el Estado va a invertir en proyectos de inversión pública de instituciones educativas. Uh-huh. Ahora yo pregunto, ¿sería válido que se haga la evaluación de riesgo que lo piden en los expedientes de la PRONIET, producto de un peligro de derrumbe provocado por causas antrópicas por esa mina, por ejemplo? Eso es lo que se me ocurre y pienso que también no estaría muy lejos de la realidad Uh-huh. por los proyectos de inversión pública que están dando en la PRONIET en distintas partes del territorio, en distintas zonas. Esa Muy bien. sería mi pregunta, ingeniero. Sí, Perfecto, gracias perfecto. por su tiempo, ingeniero. Y es muy, muy claro, y lo vamos a tocar más adelante, pero sin embargo es importante, ya que lo menciona usted, considerar que la actividad privada pareciera que va por su lado y la actividad pública por otro lado, ¿no es cierto? Pero depende de cómo usted conozca. Si usted es un funcionario público, entonces usted dice, pero ahí hay una mina. Lo primero que le va a decir el abogado de la mina va a decir, usted es competente para mirar si yo genero A o B, porque a mí me supervisa, me fiscaliza el MINAN con la OEFA. Y entonces, y por último, tengo que ver yo con el Ministerio de Energía y Minas. Si usted está en una municipalidad, usted podría orientar a su autoridad respecto a las competencias, en qué aspectos podría usted intervenir de manera preventiva. Bueno, nosotros tenemos espacios dentro de la municipalidad o la región llamados grupos de trabajo y también plataformas de defensa civil, donde juntos podrían en un tema de diálogo, en un tema de diálogo, identificar aquellos aspectos que pueden generar desastres y tratar de trabajar conjuntamente a fin de reducir esas probabilidades de generar desastre. Por ejemplo, usted me dice, la mina desarrolla una actividad que puede generar un derrumbe. Muy bien, pero ese aspecto que usted menciona de derrumbe es que va a derrumbar un cerro o un túnel o es que va a derrumbar casas, edificios. Porque si va a derrumbar edificios, sí podría involucrarnos como parte de nuestra gestión local. Pero si va a generar derrumbes por el cerro y ahí está generando una situación que usted considera que es peligrosa, allí la competencia la tendría MINAM y entraría en el campo de la gestión de riesgos ambientales. Entonces no aplicaría el manual de CNPRE, sino tendría que aplicar la guía de evaluación ambiental, que justamente tiene ese fin. Por otro lado, una cosa es un proyecto de inversión, es decir, algo que se va a hacer a futuro, todavía no existe,
y otra cosa es proyectos en curso que ya están desarrollándose. Se entiende que los proyectos de inversión, aquello que recién va a comenzar, en su expediente para ser aprobado, tiene que constar una evaluación de riesgos, una estimación de riesgo, un estudio de análisis de riesgo. La ley así lo contempla. Usted no puede hacer un proyecto de inversión si antes no ha hecho una evaluación de riesgo, análisis de riesgo, un estudio de riesgos. Porque eso ahora está normado y todos los proyectos tienen que presentar. Distinto es aquel que ya está actuando hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años y tiene que adecuarse. Entonces, aquel que se va a adecuar tiene otros instrumentos de gestión ambiental que entran en el campo de la gestión ambiental. Y entonces nosotros, si no estamos trabajando en unidad de gestión de riesgos, ¿dónde podríamos trabajar para ver esos temas? Tendría que ser en la unidad de gestión ambiental, pero a nivel regional, con una municipalidad local no podría intervenir. Podría buscarle una salida, ¿no? Pero no es su competencia directa. ¿Me va entendiendo? Sí, ingeniero, correcto. Muy bien. Sí, muy bien, ingeniero. Muy bien, listo. Entonces, en el camino, si surgen así otras preguntas, paramos y aclaramos, y lo que esté pendiente de buscar más información, pues para la próxima clase seguimos insistiendo en el tema. El asunto es que ustedes tienen que salir de aquí con toda la información bien sustentada. Correcto, muy bien. Muy bien, entonces ya entendimos que el desastre es un efecto nocivo causado por un evento y que ese efecto nocivo se materializa en muertes, en lesiones, ya sean graves o leves, que pueden hacer que la persona en ese momento pues tenga una lesión, pero es susceptible a enfermarse a posterior. Eso también está considerado. Y hay un daño a la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura nos estamos refiriendo a colegios, postas, hospitales, todos los circuitos de comunicación, los postes de agua, de desagüe, básicamente eso. Porque, bueno, un hotel también es una infraestructura es un hotel también, pero no se está refiriendo a eso cuando hablamos de daños a la infraestructura. En ese sentido, los privados están un poco así vulnerables, ¿sabes? Porque si alguien dice, mi hotel se ha caído 5 pisos, como pasó en Pisco, sí, pero esa es una propiedad privada, sí es cierto que hay que cuidarla, pero hay otras prioridades, ¿no? Principalmente todo aquello que es servicio público. Y ahora el Ministerio del Ambiente ha trabajado mucho para que se considere también daños a los servicios ecosistémicos, es decir, todo aquello que constituye una unidad ecológica, bofedal, fauna y flora, ahora incluso los márgenes de los ríos, y puede generar también una escasez o carencia. A través del paro de transportistas ha sucedido que los alimentos han comenzado a subir los precios, ¿no? Entonces, esas condiciones, por ejemplo, son ocasionadas por una situación política, pero está generando escasez y carencia. Y cuando hay escasez y carencia, sabemos que eso puede constituir un problema social, un conflicto social. Y la migración masiva que se está ya experimentando, antes hace unos años atrás, cuando se hablaba de migración masiva, se hablaba pues de lo que pasaba en Asia, en Europa, pero ya está de más ahora hablar que nos pasa, ¿no? Lo estamos mirando todos los días y ha constituido un problema también. Entonces, los desastres, además de los antrópicos, como hemos mencionado, faltaría que consideren los políticos. Alain Labelle, como les dije, hablaba de esos desastres generados por condiciones políticas que hacen que las personas tengan una situación penosa porque sufren carencia, escasez, y cuando sufren carencia y escasez, pues la necesidad de subsistir hacen que actúen de alguna forma que puede generar daño a otras personas. Entonces la migración masiva también resulta ser consecuencia de un peligro o una amenaza, pero que ahí sí nosotros no tenemos mucho espacio para actuar. Bueno, les hablaba que cuando nos referimos al peligro, nos estamos refiriendo a la probabilidad de que se produzca un evento cuyo origen puede ser natural o antropogénico,
y que causaría daños en aquellos elementos o unidades expuestos. Porque cuando hablamos de expuestos, entendemos la ubicación, la distancia. Si hay una roca, como mencionaron, que está a punto de caer, y yo estoy en la línea de fuego, es decir, me puede caer, entonces yo estoy expuesta. Pero si estoy un poco alejada del punto donde va a caer, entonces mi exposición es mucho menor. La exposición está vinculada a la distancia, al lugar. Si estoy en el lugar donde va a suceder el evento, entonces hay una exposición mayor. Si estoy menos, estoy alejada del sitio, es una exposición menor. Pero ese fenómeno puede tener cierta intensidad. Entonces también tengo que considerar qué tan intenso va a ser ese evento y cuánto tiempo va a durar. Cada qué tiempo sucede. Son algunos aspectos que le estoy mencionando de manera general, pero que en las próximas semanas tenemos que detallar. Ahora, pongámonos de acuerdo también que fenómeno natural es toda manifestación de la naturaleza que puede ser percibido por los sentidos o por instrumentos científicos de detección. Si no puede ser percibido por los sentidos o por algún instrumento científico de detección, entonces no se considera fenómeno natural. Así está en la norma. Y un fenómeno inducido por la acción humana es toda manifestación que se origina en el desarrollo cotidiano de las actividades, tareas productivas. Cuando hablamos de tareas productivas nos referimos a pesquería, minería, agricultura, ganadería, todo lo que se considera extracción. Y las industrias, o sea, la parte comercial, la fabricación, eso también se considera un fenómeno de acción humana. Entonces, principalmente está relacionada con sustancias y algunos residuos biológicos, físicos, químicos, que cuando son liberados y son percibidos por los sentidos o por algún instrumento, entonces se considera que es un peligro ocasionado por fenómeno inducido por la acción humana o antropogénico o antrópico, algunos también le dicen. Ya hablamos entonces de un desastre, hablamos del peligro y surge ahora el otro concepto, que es el riesgo de desastre. ¿Qué cosa es un riesgo? También es una probabilidad, pero esta probabilidad se refiere a la población o a aquel que está expuesto. O sea, la probabilidad de que usted esté afectado, sea dañado, sus medios de vida sean afectados, la probabilidad de que la infraestructura pública sea dañada, el ecosistema sea dañado. Entonces, riesgo es una probabilidad también, pero de qué tan dañino puede ser el desastre en la población, en la infraestructura, en los ecosistemas. Y eso va a depender de su condición de vulnerabilidad. Espero que no esté confundiéndoles y que esté tratando de hablar lo más clara posible. El término vulnerable también tiene sus discusiones. Algunas personas tienen una idea de lo que es vulnerabilidad, otros tienen otra, y todavía es una complejidad, pero ya hay un cierta consenso, y ahorita la próxima lámina vamos a hablar de eso, de qué cosa es vulnerable. El hecho es que cuando nosotros tenemos que determinar el riesgo, vamos a llegar a una conclusión. Vamos a determinar un nivel de riesgo muy alto, un nivel de riesgo alto, un nivel de riesgo medio y un nivel de riesgo bajo. En esas 4 categorías nosotros nos tenemos que manejar. ¿Cómo vamos a determinar ese nivel? Entendiendo el peligro y entendiendo la probabilidad que va a ocasionar en lo que está expuesto. Si son personas, si son construcciones, son ecosistemas, ¿están expuestos? Sí. Entonces, ¿qué tan vulnerables son? Y eso lo vamos a ver la otra semana. Y aquí más o menos para explicarle, y en función del manual, ustedes si lo leen, por favor tienen que dar una leída esta semana. La vulnerabilidad está a su vez entendida como la condición de una unidad, un grupo de personas, un ecosistema que está expuesto, eso ya lo hemos dicho, pero que además es frágil. ¿Qué tan frágil es este grupo, esta unidad, este edificio, este ecosistema? ¿Qué tan frágil es?
porque la vulnerabilidad dependerá de su fragilidad. Oiga, pero fragilidad, ¿a qué se está refiriendo? A ver, ¿qué entendemos por frágil, colega, compañeros, compañeras? A veces cuando mandamos una encomienda antes poníamos frágil, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa fragilidad en este contexto? A ver, abramos micro. Recordemos que esto es un taller, ¿no? Ya hemos dicho que exposición, estar vinculado a la distancia. Cerca, lejos, de donde va a suceder el peligro, ¿no? Donde va a suceder el evento. Pero frágil. Fragilidad debe estar relacionado a la resistencia. Sí, muy bien. ¿Otro por ahí? ¿A qué se refiere con resistencia? A ver, otro por ahí. Veo que hay se prende poquito. Disculpe, ingeniero, resiliencia dijo, ¿no? No, fragilidad. El compañero colega dijo resistencia, que no es resiliencia, es otra cosa. Ya, pero él dice resistencia, que se parece bastante, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Resistencia tiene que ver, sí. A ver, otro concepto más con fragilidad. La idea que puedo tener, ingeniero, con respecto al concepto de fragilidad es con respecto, por ejemplo, a las edificaciones. Ya. Podemos tener como elementos expuestos a las viviendas, de repente a una carretera. Entonces, ¿en qué medida de repente yo puedo medir el nivel de acuerdo al tipo de proceso constructivo que ha tenido? Si ha tenido de repente un proceso constructivo de acuerdo a los lineamientos del Reglamento Nacional de Edificaciones, entonces de repente va a ser menos frágil ante una amenaza. Pero si de repente lo han construido de manera empírica, como se hacía antiguamente las estructuras, las casas de adobe, tapial, de repente va a ser más frágil ante esa amenaza. Eso es lo que puedo entender de ese concepto de fragilidad, ingeniero. Está muy bien, está perfecto. Miren, las dos descripciones que nos han dado están correctas y se refiere efectivamente, o sea, nos lleva a pensar en eso, ¿no? En que frágil es aquello que se puede romper y quebrar con facilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan resistente es la infraestructura? Porque básicamente cuando hablamos de fragilidad, estamos refiriéndonos a infraestructura, casas, edificios, pero esa fragilidad en función de qué? Una es sobre dónde está sentada, es el tipo de suelo en el cual está sentada esa infraestructura. Y al mismo tiempo, los cimientos, que obviamente está relacionado con el tipo de construcción. Entonces, entra a tallar dos aspectos allí. ¿En qué tipo de suelo está levantada esa edificación? ¿Y de qué manera se ha construido esa edificación? Claro, cuando usted dice, si se ha construido bajo las normas y reglamentaciones de edificación antisísmica, por ejemplo, entonces la fragilidad es menor. Pero si es autoconstrucción, donde no tiene columnas o los materiales son materiales sencillos, entonces la fragilidad es alta. Pero también hay que ver si está emplazado en un tipo de suelo que tiene poca movilidad, pues si es roca, es sólido, pero si es una zona muy porosa, arenosa, eso va a deslizarse y no importa que su casa sea de concreto, igual va a moverse. Entonces la fragilidad va a estar vinculada a cuánto va a soportar el impacto en función de la infraestructura, de los materiales y de los cimientos. Y la resiliencia, a ver, resiliencia, ¿quién nos dice qué idea tenemos de resiliencia? La resiliencia vendría a ser la capacidad de respuesta o de Muy bien. recuperarse. ¿Y cómo se materializa eso? ¿Cómo es que nosotros notamos que tiene capacidad de recuperarse pronto? A ver. A ver. ¿Aló? Sí. Sí, le escuchamos. Sí, eso mucho va a depender de cuál sería lo que estamos viendo nosotros. Por ejemplo, si lo vemos a nivel de una población, ahí la capacidad de respuesta tendríamos que ver uno de repente por el promedio de edad que tengan, si
tiene los recursos económicos, si el nivel organizativo, Ya. si lo vemos a nivel de población, pero si lo vemos a otro, en otro evento, digamos que otros sean los afectados, por ejemplo, una infraestructura. Ya. Sí, 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 tiene razón. Estamos bien, estamos, Ya digamos, entiendo. que un 50%. A ver, otra más. Yo lo entiendo de esta manera, ¿no? La resiliencia, si bien es la capacidad de respuesta, pero el enfoque social de repente es cómo esa población está organizada, de repente bajo una junta directiva, de repente ya han hecho sus simulacros de inundación Muy bien. del río, entonces ya están preparados a dónde van a irse de repente a la parte más elevada del pueblo, o de repente ya saben que van a irse al local comunal, la mochila de emergencia de repente ya lo han hecho en simulacro, ya está preparada, entonces la resiliencia de esa población está más elevada, ¿no? O sea, Muy bien. más elevada. Ahora, desde un enfoque de infraestructura, de Ya. repente la inundación o el sismo provocó que se caigan pues 5 casas, el local comunal, el local de la JAS, el municipio. Entonces, ¿cómo la autoridad puede gestionar un financiamiento para la reconstrucción inmediata de repente? Muy Entonces, bien. entonces esa gestión tiene una resiliencia mayor porque se han estado preparando también desde ese enfoque, ¿no? Eso es lo Perfecto. que puedo entender, ingeniero, de Muy bien. resiliencia. Muy bien, Sí. me parece muy bien y para todos. Esa combinación está muy buena. Es decir, la resiliencia, porque muchas veces nos ha metido la idea que nos enfoquemos en la población. Y sí, hay que enfocarnos, por supuesto, preparándolas, entrenándolas, enseñándoles las zonas seguras, las alertas tempranas, y todo eso concentrarnos en la población, sí. Pero también es responsabilidad del Estado, a través de nuestras instituciones, tener una capacidad de resiliencia económica y financiera. Eso también es importante. ¿Cuándo es económico? Cuando los recursos del presupuesto están destinados a generar recursos humanos preparados para que guíen a otros, porque tenemos que tener un equipo bien preparado en nuestra institución para que oriente, trabaje todos los días para reducir los riesgos, para evitarlos, para reducirlos y cuando suceda, pues actuar. Para eso se les entrena, pues si está en una municipalidad, a cierto equipo de élite del Serenazgo, se genera el comité de operaciones de emergencia, se sensibiliza a todos los funcionarios de la municipalidad o de la región. O sea, hay mucha actividad que hacer con las personas que trabajan en las instituciones. Y financieramente, porque ahora se habla de que hay que prepararnos para cuando suceda el evento y no vamos a tener tiempo de pedir que nos autoricen el presupuesto, tenemos que tener un instrumento financiero que actúe inmediatamente y eso se llama pues seguros o fideicomisos. Hay que generar una competencia en manejar esos instrumentos financieros, aparte de los económicos que son de presupuesto. Entonces, esos paquetes y otros ayudan, por ejemplo, el conocimiento tecnológico, el aprovechamiento tecnológico, manejar todo. Estamos tratando de manejarnos en este momento a la fuerza, sin actividad presencial, utilizando tecnología. Bueno, en la medida que rápidamente nosotros nos familiarizamos con el uso de la tecnología, también somos resilientes. Las comunicaciones. Tenemos un buen manejo de radio, porque a una hora sucede un desastre, se nos corta la comunicación y ¿qué hacemos? Tenemos que tener preparados equipos especiales de radio. ¿Y eso cómo se maneja? Pues tenemos que tener gente preparada que sepa de bandas, de tipo de equipos. Entonces, esas tecnologías tenemos que usarlas. Bueno, todo ese paquete de recursos ayuda a que seamos más resilientes. Y ustedes ya se están dando cuenta que a través de sus manifestaciones vamos construyendo conceptos que antes lo teníamos un poco partidos y le damos dando más forma. Bueno, entonces la vulnerabilidad va a depender de esos tres grandes aspectos: la exposición, la fragilidad y la resiliencia. Obviamente, es más vulnerable aquel que es más frágil y menos resiliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para lograr reducir su vulnerabilidad, hay que reducir la fragilidad y aumentar la resiliencia. Esa sería la operación cotidiana de todos los días.
porque la exposición a veces no se puede reducir, ¿no? Por los problemas sociales. Cuando hablamos de prevención, lo primerito que tenemos que hacer es evitar la exposición, pero a veces por los problemas sociales la exposición está. No tenemos mucho margen para reducir la exposición. Entonces tenemos que trabajar en la fragilidad y en la resiliencia. Pero también para futuro, desde el punto de vista de prevención, no tenemos que generar condiciones de exposición. Pero a veces eso, ustedes se dan cuenta si es que están en los municipios, a veces es la parte más difícil, ¿no? Cómo evitar que las personas se emplacen en situaciones o en espacios o en terrenos de alto riesgo. Eso es un reto. Bueno, ingeniero, disculpe, sí. Son las 8:14. ¿Le parece si nos damos un break de 5 minutos? Wow, ya, bueno, ¿qué dicen todos? ¿Nos damos uno de 2 minutos? ¿3? 5 mucho, creo. Yes. No, si no quiero vamos a acabar, tenemos un montón. Recién estamos en la diapositiva 10, creo que son 70. Continuamos. 5 minutos, entonces. Ya, 5 minutos.